Buenos días a todos, los invito a pasar a sentarse, tomar asiento, ya vamos a comenzar con esta sesión, una de las primeras sesiones del CLTD 2022, de vuelta a la presencialidad, y un gusto realizarla aquí en México. En esta sesión vamos a hablar de un tema súper importante que es la modernización y el avance regulatorio que es necesario para la sostenibilidad del sector. Para comenzar la discusión, Juan Jung, economista senior de Telecom Advisory Services, va a hacer una presentación inicial presentando un estudio financiado por el BID y CETLA sobre la temática de sostenibilidad en la industria de telecomunicaciones y sus necesidades de financiamiento. Luego de la presentación inicial de Juan, vamos a invitar a los panelistas a subir y a tener una discusión con diferentes perspectivas a lo largo de toda nuestra región. Así que sin más, Juan, te invito a subir. Gracias. Buenos días a todos, es un gusto estar aquí otra vez de forma presencial. El estudio que vamos a presentar es un estudio en proceso, son avances, adelantos de este proyecto que estamos haciendo desde Telecom Advisory Services para el CETLA y para el BID. Y bueno, la idea es que pueda servir de disparador para este debate que vamos a tener a continuación. No estoy pudiendo ahí. Bien, la presentación consta de tres partes. En primer lugar, vamos a analizar un poco cómo está la salud financiera del sector a día de hoy y en el pasado reciente, de acuerdo a un análisis exhaustivo que hemos hecho de los balances de las empresas en la región. En segundo lugar, vamos a presentar un modelo que hemos desarrollado para estimar cuál tiene que ser el esfuerzo inversor necesario para lograr determinadas metas de cobertura. Y en tercer lugar, vamos a finalizar con algunas reflexiones finales para dar pie al debate posterior. Bien, bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos tomado todos los balances de las empresas que los publican en la región, para una muestra de 14 países, y hemos estado relevando cómo están los flujos de fondos, las ventas, la inversión, el OPEX y demás indicadores para un periodo de 4 años, entre 2018 y 2021. Aquí tienen la lista de los operadores que hemos podido relevar y que hemos encontrado algunos avances preliminares. Bien, hemos identificado cuál es la facturación del sector, las ventas del sector. Aquí tenemos los datos para 2021 y los hemos puesto junto con el PIB porque nos interesa ver cuál es la contribución directa del sector a la economía, ¿no? Y eso se ve como el ratio entre ventas y el Producto Interno Bruto, que en promedio para la región nos da este valor de 1.93, muy similar a una muestra de países más desarrollados que pueden ver aquí a la derecha. Así que en términos de contribución directa, el sector está alineado, la región está alineada con lo que ocurre en los países más desarrollados. Luego podemos ver aquí los flujos de inversión, una variable que ha tenido un recorrido, si se quiere, marcado por lo que ha sido la coyuntura económica en estos últimos 4 años. Podemos ver cómo la inversión en la región cae en 2020, año de recesión económica, producto por la pandemia, y luego se recupera fuertemente en el año 2021 hasta volver a niveles cercanos a los pre-pandemia. Si consideramos para los países de la región cuál es el esfuerzo inversor, es decir, CAPEX sobre ventas, nos da un porcentaje de 23%, que puede parecer elevado, está incluyendo los desembolsos por motivo de espectro, pero aún así es muy importante y es un esfuerzo considerable. Es decir, un 23% de lo que ha ingresado en 2021 ha ido a parar a inversión. Y si comparamos con países avanzados, ese ratio suele estar en torno al 20%. Y esto es de destacar porque estamos en un contexto que ha generado dificultades para el sector de márgenes decrecientes. Por ejemplo, el EBITDA se ha contraído un 8.8% en 2020, hemos podido ver. Bueno, alguien podrá decir que fue el año de la pandemia y que por lo tanto con la recesión económica eso se puede explicar por la coyuntura. El caso es que el EBITDA ha seguido cayendo en 2021, un 6.4%. Y ese fue un año de fuerte recuperación económica. Eso ya no puede ser atribuido a la pandemia, sino que eso marca una tendencia de márgenes decrecientes.
Vayamos a la segunda parte, que es la de poder estimar, presentar este modelo que nos permita estimar cuál es el esfuerzo inversor necesario para poder lograr determinadas metas de cobertura. Y me interesa destacar que la variable objetivo aquí que estamos analizando es cobertura, no penetración, ¿no? Que eso es algo que obviamente es muy relevante, pero el foco en este momento está en cobertura. Y lo vamos a hacer para 4G, 5G y fibra óptica. 4G y 5G, cobertura la medimos como porcentaje de la población, y en el caso de fibra óptica como porcentaje de hogares pasados. Y lo que necesitamos identificar con modelos econométricos es cuál es la elasticidad, cuál es la relación cuantitativa entre inversión y aumento de cobertura. Porque solo así podremos saber cuál es la inversión necesaria para llegar a un X nivel de cobertura. Y para poder estimar eso, hemos tenido que definir 3 aspectos del modelo que son los que pueden ver ahí en los cuadros. En primer lugar, cuál es la relación de temporalidad entre aumento de inversión y el resultado bajo la forma de cobertura. En segundo lugar, la relación entre inversión y cobertura no es homogénea. Varía considerablemente dependiendo de en qué punto del plan de despliegue de redes estamos. No es lo mismo si estamos al inicio y por lo tanto la próxima área que vamos a cubrir va a ser densamente urbana, que si estamos en el medio o al final, donde estamos en áreas mucho menos densamente pobladas. El esfuerzo inversor no es el mismo y todos lo sabemos, y aquí lo hemos querido incorporar en el modelo. Y finalmente, en tercer lugar, una vez que definamos una determinada meta, tenemos que ver cómo vamos desde la situación de hoy hasta esa meta. Hemos fijado como horizonte temporal 2030, tentativamente, y lo que hemos podido indagar en la literatura es que los incrementos no suelen ser lineales, porque la literatura de difusión tecnológica suele seguir una forma de S, la trayectoria, representado con funciones logísticas. Entonces, sin pretender aburrirlos con tecnicismos, esta es la ecuación que estamos estimando. La variable que queremos explicar es cobertura, de cualquiera de las 3 tecnologías que comenté antes, y las variables que nosotros entendemos que explican la cobertura y que queremos identificar de qué forma lo hace, es el CAPEX per cápita y otras variables de control y otros efectos individuales. Al estimar estas regresiones, hemos podido identificar que los mejores modelos se comportan cuando suponemos un periodo temporal, un año de rezago entre decisión de inversión y aumento de cobertura. Por lo tanto, la inversión que se lleva a cabo hoy se materializará en aumentos de cobertura el año próximo, es lo que podemos esperar, y eso lo tenemos que tener en cuenta para las simulaciones. Y explica que hay tiempos de construcción que hay que tener en cuenta, tiempos de permisos, demoras de importación, etcétera, que hay que tener en cuenta. Bien, a la hora de estimar cuál es la relación entre inversión y aumento de cobertura, hemos aplicado una metodología de regresiones que permiten identificar cómo varía esa relación por los diferentes puntos de la distribución de cobertura. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, cobertura de fibra óptica, luego cobertura 4G y finalmente cobertura 5G. ¿Y qué nos está diciendo esto? Que cuando la cobertura es 0, el rendimiento de la inversión es muy alto. A medida que la cobertura empieza a aumentar, el rendimiento de la inversión baja. Por ejemplo, si estamos comenzando despliegue de fibra óptica, un aumento de un 1% en la inversión genera un aumento de cobertura de 2%. Sin embargo, si estamos en la mediana o estamos con una cobertura ya de 60%, ese efecto se reduce mucho, al 0,1%. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que vamos avanzando en el proceso de despliegue, para lograr incrementos similares a los anteriores, el esfuerzo inversor tiene que incrementarse, hay que invertir cada vez más. Y lo mismo ocurre, lo hemos verificado, con 4G y con 5G. Bien, ahora que tenemos identificada para cada punto de la distribución esta relación inversión-cobertura, lo que procede es definir metas a simular. Pero antes de definir metas, necesitamos saber cómo evolucionará el escenario tendencial hacia 2030, porque las metas a definir previsiblemente tienen que estar por encima de esas tendencias. En el caso de fibra óptica y de cobertura 4G, la evolución de la tendencia hasta 2030 es muy sencilla. En el caso de fibra óptica, porque los grandes núcleos urbanos ya han sido cubiertos. En el caso de 4G ya estamos en la etapa de madurez, 90 y tantos % de cobertura. Por lo tanto, ya estamos en la fase de la meseta, según el análisis tendencial. En el caso de 5G es más complejo porque estamos comenzando. Tenemos recién un 12% de población cubierta en la región y lo que hemos asumido es que en el 2030 todas las aglomeraciones urbanas, o gran parte de ellas,
definidas como áreas metropolitanas con más de 500.000 habitantes, deberían estar cubiertas principalmente en el año 2030. Bien, una vez que identificamos escenarios tendenciales, que ahí los veíamos para la región, pero los tenemos para todos los países, hemos procedido a definir metas para todos los países. Metas diferenciadas por país, metas personalizadas, son tentativas, pueden cambiar, es un estudio en proceso, simplemente es un ejercicio de simulación para ilustrar el punto que después nos va a llevar a la discusión posterior. Pero, ¿qué hemos querido hacer aquí? Bien, como los países van a diferentes velocidades y los desarrollos relativos son diferentes, hemos establecido metas diferenciadas. Pero en todos ellos estamos suponiendo que al 2030 debería haber un 99% de cobertura de 4G. 4G como tecnología para universalizar la cobertura de banda ancha. En el caso de 5G, bien, metas diferenciadas por país, en el caso de fibra también, y en promedio para América Latina, en 2030, este escenario hipotético, diría que tendríamos 99% de población cubierta con 4G y cerca de 2 cada 3 personas cubiertas por 5G y 2 de cada 3 hogares pasados por fibra. Es un objetivo muy ambicioso. Bien, aquí podemos ver cómo evolucionaría, en este caso hipotético de metas, el escenario tendencial en naranja con el escenario azul, que es la meta que ponemos por encima. Y esto que está aquí es el promedio ponderado para América Latina. Y estas metas que definimos tentativamente las podemos desagregar geográficamente. Es decir, según estos números, en las áreas más densamente pobladas, aquellas aglomeraciones urbanas con más de 500.000 habitantes, tendríamos, según este escenario, 100% de cobertura de las 3 tecnologías. En las áreas semiurbanas, aquellas áreas que tienen menos de 500.000 personas, estamos suponiendo 100% de cobertura 4G y 30% aproximadamente de hogares pasados por fibra y de 5G. Y en zonas rurales no estamos asumiendo cobertura de fibra y de 5G en este escenario, pero sí la casi universalización de la 4G, ¿no? 94% en este caso, que no es menor, porque hoy en día 40% de la población rural en la región no tiene cobertura 4G. Bien, perdón, no sé qué pasó aquí. Aquí, bien. Poder cumplir estas metas tentativas que ilustrábamos aquí como forma de simulación requiere, según la elasticidad que vincula inversión con aumento de cobertura, una inversión acumulada para los 14 países de la región que están en la muestra de 201.000 millones de dólares, que es un 16.4% por encima de lo que es la proyección tendencial de la inversión para el mismo periodo. Es un esfuerzo considerable. Significaría pasar de una inversión per cápita anual de $42 a 48,6. Bien, y para terminar, algunas reflexiones finales. Bueno, no voy a decir aquí la importancia que tiene la digitalización, algo que todos sabemos, para el futuro de la región, pero sí es importante puntualizar que hoy, 2022, tenemos algunas brechas importantes que requieren de actuación urgente. 6% de la población no tiene cobertura ni siquiera de 4G hoy, y si ponemos la lupa en las áreas rurales, 40%. Menos de la mitad de los hogares están pasados por fibra a día de hoy, y solo un 12% de la población latinoamericana está hoy cubierta por una red 5G. Esto está en sus inicios. Para poder cerrar estas brechas de cobertura con los números que decíamos, 16.4% más de inversión que la tendencial, y aquí me interesa conectar esto con lo que presenté al inicio, donde decíamos que un 23% de las ventas se van a CAPEX. Bien, ya estamos en un escenario de máximo esfuerzo inversor, porque el esfuerzo inversor no lo podemos ver como la cantidad que se invierte per cápita comparado con el mundo desarrollado. En el mundo es natural que en América Latina se invierta menos per cápita que en el mundo desarrollado, porque también ingresan menos las empresas. Son países con niveles de desarrollo diferentes. La forma de compararlos a través del esfuerzo inversor, CAPEX-ventas como ratio. Y ya vimos que en ese sentido la región está muy bien y está en una situación que pedir un esfuerzo adicional en este contexto es complicado. Y aún así, 16.4% más es lo que se necesita de cantidad de inversión acumulada para llegar a ello.
El punto es que en el contexto actual, en las condiciones actuales, es muy complicado este esfuerzo inversor. Por lo tanto, ¿cómo se puede lograr? A lo mejor cambiando las condiciones actuales, cambiando el contexto. Y eso me parece que es lo más relevante que se puede discutir aquí a continuación. Y para terminar, algunas ideas, algunos key points de por dónde pueden ir estos posibles cambios de las condiciones de entorno, ¿no? Algunas ideas para el debate posterior. De forma muy breve. Primero, un marco equilibrado, ¿no? Un escenario en el cual las diferentes empresas del ecosistema digital puedan no tener discriminaciones, pueda haber no discriminaciones y contribuir de forma balanceada. Segundo, simplicidad y centralidad. Si queremos estimular las inversiones, no podemos tener trámites que demoran, costos de transacción, procesos lentos, burocráticos y una dispersión de normativas subnacionales que hace realmente muy difícil los esfuerzos. Tercero, incentivo a la coinversión. Aquí tenemos que optimizar, si no, no hay forma de llegar. Y hay iniciativas de cooperación entre empresas y con bancos de desarrollo y con otras entidades para la coinversión que son muy relevantes en la región. Ejemplo, Internet para Todos. Pero también podemos citar el caso de la cooperación en coinversión de fibra óptica en Chile, entre las empresas como otro caso a destacar. Cuarto, complementariedad público-privada. Cada uno en su rol. El rol del sector público en las áreas menos densamente pobladas es clave en esa materia y la correcta cooperación con el sector privado muy necesaria. Quinto, horizontalidad y carácter ex post. Necesitamos ir hacia reglas horizontales y regulación más ex post que la ex ante, en lugar de la ex ante, que suele ser más rígida y suele quedar rezagada ante el avance tecnológico. Sexto, y muy importante en la región, carga fiscal moderada. No podemos pretender masificar la conectividad y ponerlo en el tope de todas las agendas públicas y a su vez el sector está más gravado que otros sectores de la economía. Impuestos específicos son una mala práctica. El sector debería estar gravado al menos al nivel del promedio de la economía o de otros sectores. Séptimo, incentivos a la demanda, porque aquí solo hemos estado hablando de oferta, de cobertura, pero obviamente una vez que la gente está cubierta, tiene que poder acceder a los servicios y aquí hay barreras de asequibilidad y de habilidades que hay que encarar. 8. Precios de espectro, un problema en muchos países de la región. Los precios de espectro deberían regirse por benchmarks internacionales, hechos los ajustes correspondientes y los mecanismos de asignación. Es importante tomar más en cuenta los mecanismos beauty contest, donde los recursos desembolsados vuelven al sector como proyectos de inversión. Y finalmente, 9, neutralidad tecnológica como enfoque que facilita la eficiencia económica y permite disfrutar los beneficios de la convergencia. Bien, nada más por mi parte. Esta era la presentación, 15 minutos, espero no haberme excedido. Y bueno, nada, muchas gracias otra vez por la invitación. Muchas gracias, Juan. Creo que tocaste casi todos los temas claves que vamos a discutir en el panel y fue un gran disparador de la conversación. Así que invito a Fabio Faria, ministro de Comunicaciones de Brasil, a que nos acompañe en el panel. Lisaña Pérez, secretaria ejecutiva de Comtelca. Enrique Iglesias, especialista del sector de telecomunicaciones para el Banco Interamericano de Desarrollo. Pedro Betancourt, vicepresidente de Asuntos Externos, Económicos y Regulatorios de Brio. Y Hernán Verdaguer, director de Asuntos Regulatorios de Telecom Argentina. Qué panel, ¿eh? Bueno, Juan abrió la discusión con muchísimos temas de los que vamos a hablar y creo que uno de los puntos claves, él habló de la carga fiscal moderada que se necesita en el sector. Durante este panel vamos a hablar de todas estas políticas de regularización, modernización regulatoria, de previsibilidad en el marco jurídico para el despliegue de infraestructura y qué políticas se están haciendo desde los países y qué mensaje nos podemos llevar de cara hacia el futuro para que en el próximo CLTD tengamos nuevos problemas o al menos una partecita de los problemas un poco simplificadas.
Y en esto de la carga fiscal moderada, Brasil en junio de este año aprobó una reducción fiscal muy importante para sectores esenciales, incluyendo una baja del IVA para el sector de telecomunicaciones. ¿Nos querés contar un poco cómo funcionó eso? Creo que es algo que todo el sector siempre reclama y conocer la experiencia que tuvieron desde Brasil es un aspecto clave. Primeiramente, é prazer estar aqui, prazer fazer parte desse painel. Boas tardes a todos. E no Brasil nós fizemos esse ano uma redução de ICMS para telecomunicações e para vários outros setores, mas o mais importante para nós é o de telecom. Reduzimos em torno de 40% o ICMS. E a gente conseguiu fazer com que todas as operadoras, as 3 principais operadoras, já repassassem para os clientes esse valor, né, esse desconto. E nos estudos que nós temos, a cada 10% que se reduz de valor da tarifa, nós temos mais 10% de aumento de cliente, né? Então, isso de consumo. Então, é muito importante para o setor. Nós tornamos, no começo da pandemia, o setor de telecomunicações, serviços essenciais, e foi muito importante. Nós tivemos um aumento de 50% do tráfego durante a pandemia. Em 2020 e 2021, o setor suportou. Então, foram muitas coisas que nós fizemos. Também várias reduções de impostos, aqui estendendo um pouco mais, mas o setor elétrico inteiro, o setor de combustível, videogames, consoles. Então, nós fizemos aí um avanço muito grande para melhorar esse ecossistema de telecomunicações no Brasil, que era uma das cargas tributárias muito grande, e o setor já vinha pedindo há muito tempo que o governo fizesse essa redução. Então, foi importante que fizemos em junho desse ano. Muchas gracias, Fabio. Creo que es importante ver cómo logran alinear las políticas de conectividad con las políticas de fiscalidad y cómo esta reducción en los impuestos impacta al usuario final, que creo que es el objetivo último de las telecomunicaciones. Lizaña viene de República Dominicana, pero nos puede contar de todo Centroamérica con Comtelca. ¿Y ustedes cómo ven la necesidad, dentro de este principio de simplicidad que nos presentó Juan, cómo ven la modernización regulatoria en Centroamérica? ¿Es un proceso que se está dando, que está en agenda? Perfecto, muchísimas gracias, Carolina. Como bien dijiste, trabajé en regulador en República Dominicana, pero represento ahora la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones, que agrupa tantos reguladores que crean políticas regulatorias como ministerios, que son los creadores de políticas públicas. Entonces, aquí yo plasmé algunas ideas de lo que yo he visto, ¿verdad?, de cómo Centroamérica está trabajando esa modernización. Y es de nuestro entender que todos los países deberían hacer una revisión a sus marcos legales y regulatorios, más ahora dada la pandemia, o sea, iniciando, por ejemplo, diría yo, con las leyes generales de telecomunicaciones, que si bien muchas de ellas han sufrido reformas, pero siempre el marco legal siempre va a estar detrás de los avances tecnológicos. Entonces, si bien estos instrumentos legales, en su mayoría, regulan en base a servicios, no en base a tecnología, pero si la tecnología afecta directamente estos marcos, pues la tecnología hacen que se oferten, o sea, los servicios se oferten de una forma diferente o existan nuevas formas de ofrecer el servicio. Entonces, iniciaríamos por esa revisión de esas leyes generales de telecomunicaciones, que muchas datan de hasta 10 años atrás, 10 y 12 años atrás. Entonces, eso es una primera idea. Como una segunda idea, entendemos que otro siguiente paso sería analizar el impacto regulatorio que tienen las legislaciones actuales, porque con esa foto es que yo puedo saber qué reformas quiero hacerle a mis normativas, a mis planes técnicos, a mis normas técnicas, a mis reglamentos. O sea, sin saber si esos instrumentos están siendo eficientes o eficaces, entonces no puedo saber qué debo arreglar. O sea, primero quiero analizar lo existente, o sea, si está teniendo el efecto que quisiéramos que tengamos. Entonces, como una tercera idea, y por poner algunos ejemplos, y ya lo han mencionado anteriormente, o sea, hablamos mucho de conectividad y todo eso, y queremos conectar toda la población.
Sin embargo, en muchos países de Centroamérica y de la región América, es verdad, importar equipos de telecomunicación a veces es un dolor de cabeza. Por ejemplo, el tema aduanal, el tema de los impuestos para traerlos. También luego que, bueno, ya se desaduanan y están se apodera el regulador para el tema de la homologación. O sea, ese es un tema que deberíamos agotar un proceso sencillo, un proceso similar en todos los países, por lo menos con economías similares, porque no es igual comparar Honduras con Brasil, pero por lo menos nosotros, los países de Centroamérica, República Dominicana, podemos seguir un esquema común de homologación. Y aquí tenemos un muy buen ejemplo en México. Aquí México tiene certificados de homologación que todos los países podrían adoptar esos certificados. O sea, dígase, si ya México le hizo las pruebas de laboratorio y todas esas cosas y tiene el sello que tiene el IFT, pues entonces, ¿por qué República Dominicana, Honduras, Guatemala dice, bueno, ya confío en ese certificado, pues entonces ya no tengo que realizarle pruebas adicionales? Entonces sería como una tercera idea. También verificar si mis regulaciones están abriendo las puertas a nuevos tanto operadores como a fabricantes que desean ensayar nuevas tecnologías. Ya todo el mundo conoce el caso de éxito de Colombia con el sandbox regulatorio. O sea, ya casi lo que yo tenía escrito para decir lo han resumido Mariliana en su introducción, Juan John en su presentación, pero bueno, esa sería otra como de nuestras recomendaciones, o sea, abrir las puertas tanto a nuevos operadores y fabricantes, porque hay muchísimas zonas no servidas, pero todo el mundo habla de zonas no servidas. ¿Dónde están esas zonas? ¿Cuáles son sus condiciones sociales y geográficas? Por ejemplo, Honduras es súper montañoso, o sea, a veces hay comunidades que ni siquiera energía eléctrica tienen, entonces, ¿cómo voy a hablar primero de conectividad si no tengo energía eléctrica? Entonces, habría que hacer algún tipo de alianza sectorial, o sea, el sector telco con el sector energía para poder desplegar esa infraestructura y brindarle esa energía que necesitan para que puedan operar. Entonces, esa es como una cuarta idea. Y bueno, básicamente también el fomento, que lo han dicho, de alianza público-privada, porque sabemos que para el operador, muchas zonas de esas remotas no les es rentable desplegar sus infraestructuras, por el tema de que la demanda es muy baja. Entonces, con los que ellos reciben, con los pocos usuarios que hay, no hay retorno de la inversión, o sea, los costos de operación son altos y no reciben ese retorno, no hay ganancias, por decirlo así. Entonces, debemos ver otras opciones para cómo podemos cubrir, aumentar ese mapa de conectividad, o sea, cómo cubrir esa zona no servida, unirnos como sector, el sector público, el sector privado, entonces buscar otros esquemas para esa conectividad rural. Entonces, con eso concluyo. Gracias. Mi primera intervención. Hablaste de todos los talking points que pensaba hablar, así que me das la intro para todas las preguntas que vienen. Eso es muy agradable. De hecho, cuando estabas hablando de la barrera a la importación y qué otras regulaciones frenan la inversión, me acordé de Hernán Verdaguer y te quería preguntar en qué políticas, así como estas de la imposibilidad o la demora en la importación de equipos, o qué y qué otras políticas ves que ponen un freno a la inversión en el sector. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. La verdad que sí, estaba un poco como dijo recién la amiga que me precedió. Hoy a la mañana creo que se pusieron arriba de la mesa un montón de temas y claramente la coyuntura que tenemos primero global, la verdad que hace muy difícil a las empresas la necesidad de planificar las inversiones, ¿no? Tenemos ahí un problema que es mundial, ¿no? Con temas que no teníamos hace 2 años y que hoy están presentes post pandemia. Y yendo a la coyuntura local, claramente Telecom se desenvuelve en Argentina, está también presente en Paraguay y en Uruguay. La coyuntura local es más complicada, digo, Argentina tiene ciclos donde aparecen el efecto inflacionario muy fuerte y en este momento estamos con un pico de inflación muy avanzado. Tenemos problemas de tipo de cambio, nuestra economía está muy atada al dólar y hoy estamos con eso también. O sea, y en eso para empresas como las nuestras que necesitan una capacidad de inversión fuerte, planificada, que necesitan también tomar préstamos,
se hace dificultoso, ¿no? Es claramente una traba más y fuerte. Hoy tenemos también problemas de comercio exterior, o sea, hay dificultades coyunturales que espero que sean cortas. Y después, yendo un poquito más en detalle, digo, también un paso rápido por cada país en el cual estamos presentes. En Argentina, claramente, durante la pandemia, hubo el dictado de un decreto de urgencia que declaró servicio público a todas las actividades de las telecomunicaciones, que hoy se encuentra suspendido, pero creo que eso afectó, creo que disminuyó la inversión en la industria, eso complicó, eso es algo que claramente tenemos todos como objetivo remover, y en eso estamos en diálogo permanente. En Paraguay vemos un problema con la renovación de las licencias espectrales, que son claro, creo que ningún país de Latinoamérica tiene tan corto, vos me podés ayudar en esto, me confirmás, bueno, perfecto, que son cada 5 años, entonces cada 5 años tenemos que acercarnos al regulador, o sea, estar pendientes de eso, y en vez de estar enfocados en un montón de cuestiones que hoy estamos repasando, que deberíamos de miradas a más mediano y largo plazo. Y por último, también las trabas que significan a veces el no ayornamiento de los marcos regulatorios, ¿no? Y en eso pongo como ejemplo lo que está pasando en Uruguay hoy. A mí me parece que hay una mirada todavía de compartimentos estancos, de no tener una mirada convergente, y me parece que lo que termina afectando es el cliente, ¿no? El consumidor. Me parece que de poder tener una mirada, una ley que abarque una convergencia digital plena, ¿no? Me parece que esos son los 3 puntos que quería mencionar. Buenísimo, bueno, muchas gracias y esperemos que la coyuntura cambie para poder lograr ese 16% de inversión extra que nos hablaba Juan, que parece Exacto. Poco, pero es un montón. Totalmente. Es muy difícil de lograr y de alcanzar para alcanzar estos objetivos de conectividad. Pedro, ustedes desde Brío, bueno, tienen quizás un poco enfoque en otros servicios diferentes a los de Telecom en Argentina y tienen otro alcance regional. ¿Ustedes ven también esta necesidad de modernización regulatoria y en qué aspectos pensás que se debería enfocar esta modernización? Ay, perdón. ¿Hay otro micrófono? Buenas tardes a todos. Un privilegio para Brío estar participando en este panel. Quería saludar con mucho respeto a nuestro ministro Fabio Faría de Comunicaciones y en nombre de él a todos los demás representantes de los poderes ejecutivos que por ventura estén presentes en esta sala. Quería también saludar a los reguladores en nombre de Lisania y del doctor Artur de Anatel, en nombre de los cuales también saludo a todos los reguladores que están hoy aquí en esta sala y a todos los colegas del sector de telecomunicaciones. El tema para Brío, que es una empresa de distribución de contenido a través de satélite y un poco también de internet por vía de fibra, y estamos intentando también un poco de vía satelital, pasa por primero, previsibilidad. Segundo, armonización de las reglas que se aplican no apenas a las empresas más tradicionales y con presencia con infraestructura física, sino también a las empresas que se valen de la estructura física y transmiten contenido por él. Pero me quisiera explayar en otro aspecto que escuché esta mañana con mucha atención en la sesión inaugural conducida por Mariliana, en donde todos los palestrantes, todos los ponentes, hicieron referencia a cuestiones esenciales que para Brío son medulares en el acto de la comunicación y en el cierre de la brecha digital. Justamente ese es uno de los aspectos. Todos los palestrantes se manifestaron, todos los ponentes se manifestaron de manera directa con relación a 3 cuestiones. La primera, la necesidad de reducir la brecha de cobertura. Después, la necesidad de reducir la brecha de uso. Y finalmente, la necesidad de conseguir una integración o un aumento de
del uso de la digitalización como un elemento de promoción de la sociedad en su conjunto. El otro elemento que fue interesantísimo ver las convergencias, que es convergente con la posición de Brío, es la necesidad de tener marcos regulatorios, aquí voy a repetir un poquito lo que dije al principio, que sean uniformes y predecibles. Y aquí nos encontramos todos y confieso mi duda, mi particular desazón en este sentido, de que la tecnología avanza a un paso gigante con relación al ritmo en que los reguladores, al ritmo en que los legisladores pueden colocar nuevos dispositivos. Voy a hacer una referencia a Brasil, además de las ventajas o de las condiciones que el gobierno del presidente Bolsonaro, representado por el ministro Fabio Faria, hizo con relación a las cuestiones tributarias. El Ministerio de Economía también tomó algunas medidas paralelas con relación a reducir el impacto regulatorio de las nuevas leyes y de las nuevas medidas. El secretario general del Ministerio de Economía, el doctor Marcelo Guaranis, que está en Brasil ahora, impulsó personalmente esta actividad, y hoy en Brasil tenemos como requisito para emitir una nueva norma que el regulador o el legislador haga un análisis previo de cómo esto va a incrementar en tiempo de hombre-hora o en costo la actividad que él representa o que está siendo pretendidamente regulada. Después el doctor Juan, que también nos abrió el panel, hizo unas reflexiones riquísimas que nosotros compartimos en género, número y grado. Con relación a precisamos tener mecanismos que permitan que las personas puedan acceder a los servicios, tal vez un poco como se hace en Estados Unidos, donde los estados en donde haya posibilidad efectiva de esto, participen con algún costo y absorban para que las personas con menos condiciones puedan acceder a los contenidos, no solamente de telecomunicaciones, pero también contenidos educativos y contenidos culturales que pueden ser transmitidos por la televisión y eventualmente participar también en el costo del uso de la Internet. Bueno, no sé si me extendí de más, te agradezco. Perfecto. Esas serían mis palabras iniciales, gracias. Muchas gracias, Pedro, por la visión y por incluir también el tema de la brecha de acceso a las tecnologías, que es uno de los aspectos claves. Antes de pasar a proyectos más específicos, quería preguntarle a Enrique, ¿en qué proyectos está trabajando el BID para fomentar esta inversión? Ustedes trabajan más que nada con el sector público, pero me gustaría conocer cuál es el rol como banco de desarrollo para fomentar esta inversión en el sector. Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí otra vez de manera presencial. Sí, como decías, el banco es socio de los países de la región y de alguna manera hemos venido trabajando en conjunto para explorar cuáles son las formas de que desde el sector público se pueda mejorar la tecnología y mejorar el acceso a la tecnología, ¿no? Creo que todos en la mayoría de países conocemos malas experiencias desde el sector público, cosas que no han funcionado bien y en ese sentido el banco ha venido trabajando con los países en tratar de articular programas que de alguna forma involucran al sector privado y se aplica este concepto que llamamos de subsidio a la oferta, ¿no? Que de alguna forma no se subsidia desde el sector público, por ejemplo, el Internet en una escuela como el pago mensual, sino que se subsidia cuál sería el esfuerzo inversor de llegar a una determinada región que no es rentable y que gracias al esfuerzo público se puede llegar y de esa manera se pretende generar una dinámica en la que el sector privado pueda continuar dando el servicio de una manera rentable y tanto las instituciones como los ciudadanos como las empresas que están en esa región se involucran al ecosistema. Dentro de esto que son los préstamos y que un poco es lo principal que hace el banco, ¿no? Porque es un banco,
también venimos trabajando en articular planes de conectividad que ordenen un poco estos esfuerzos públicos, y vemos pues, varios países que han tenido planes de conectividad muy exitosos en la región. También pues, todo lo que conlleve reformas regulatorias que ayuden a que el sector privado pueda llegar más lejos, y esas zonas rojas en el mapa que no son rentables y que puedan volverse rentables, como puede ser poner más espectro a disposición, actualizar las leyes de telecomunicaciones, que como decía la secretaria ejecutiva de Contelca, muchas veces son de tiempos en donde no existía ni siquiera el concepto de Internet de banda ancha. Por último, también quería destacar el trabajo que estamos haciendo, sobre todo más recientemente, digamos que está a nivel de estrategia en el ámbito de las capacidades digitales, ¿no? Que, como siempre pone de manifiesto el GSMA, hay una brecha de uso muy importante, ¿no? Que hay mucha gente que puede acceder y no lo hace, y muchas veces porque no sabe o porque no hay contenido relevante. Entonces el banco también está, dentro de los países que estamos trabajando, pensando en trabajar mucho en el tema de capacidades. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Enrique, y por reforzar el concepto de la complementariedad entre las inversiones del sector público y el sector privado, que es clave para ir eliminando estas brechas. Y sobre esto, bueno, la mayoría de los países también tienen fondos de servicio universal para complementar esta inversión privada y llegar a los lugares con poca accesibilidad. Brasil es uno de los casos. El FUST han realizado muchas inversiones y subsidios a préstamos para despliegue de infraestructura. Creo que es uno de los pocos países que subsidian este tipo de préstamos para operadores. Al mismo tiempo, Argentina es otro de los ejemplos, pero quería conocer la experiencia de Brasil en términos de cantidad de fondos y cómo ayudó eso a fomentar mayores inversiones. Carolina. Acho que vou pegar Carolina, o FUST ele foi criado no ano 2000 e esse governo agora, o governo Bolsonaro, a gente conseguiu fazer com que o FUST realmente fosse executado para conectar os brasileiros, especialmente conexão de escolas, que vai de encontro à nossa política pública do Ministério. Esse ano, nós temos 3,5 bilhões do FUST, 1.000 milhões, né, do FUST para conexão de escolas e para serviços de telecomunicações, que foi destinado para os estados, os 27 estados do Brasil. Nós temos também no Ministério Funtel, que é um fundo também que nós investimos em empresas brasileiras, que elas podem conseguir recursos desse fundo. A BrisaNet é uma empresa, é um caso que eu gosto de comentar. Ela conseguiu, durante a pandemia, ali, 400 ou 500 milhões de reais de empréstimo desse fundo, e logo depois, 2 anos depois, ela bidou e ela participou do nosso leilão, né, nossa subasta, ano passado, virou uma grande operadora, e isso foi muito importante. Então, o FUST é mais um desses mecanismos que nós temos para conectar o Brasil. O Brasil é muito grande, temos em torno ainda de 40 milhões de pessoas que não têm telefone celular, que não têm internet. Fizemos o leilão ano passado, 47 bilhões de reais, onde 90% desse valor, todos serão investidos em conexão dos brasileiros, 3 bilhões para escolas, conexão das estradas, enfim, são várias obrigações que nós colocamos nesse leilão. Então, acho que isso é importante para os países, já que tem sempre outras prioridades, né, vem na frente. Então, se a gente não colocar os leilões não arrecadatórios para que a gente possa ter a garantia desses investimentos e esses fundos também que nos ajudam, a gente não consegue conectar as nossas pessoas. Então, acho que o FUST, a partir do ano passado, começa a ser essencial para o Brasil. Buenísimo, muchas gracias, y destaco de toda la presentación que diste la importancia de ejecutar los fondos de servicio universal, que muchas veces están implementados en algunos países pero no se ejecutan o se demora la ejecución por aspectos administrativos o burocráticos. Así que muchas gracias por el ejemplo y la explicación de estas políticas. Sobre la sostenibilidad de inversiones, y ahora voy
paseando un poco por todos, no voy a ir en orden, para que sea un poco para sorprenderlos a ellos. Enrique, ¿ustedes qué aspectos tienen en cuenta para garantizar la sostenibilidad de estas inversiones? Porque hablas de estas inversiones, de complementar las redes públicas y privadas, hasta dónde llega cada uno, pero en algún punto ustedes como banco tienen que garantizar que esas inversiones sean sostenibles y que los créditos puedan ser repagados. ¿Qué puntos claves analizan? Definitivamente, y esa, Carolina, es la primera pregunta que nos hacen cada vez que llevamos una operación al directorio. ¿Qué pasa después de 5 años que se termina el préstamo? Sí, efectivamente, creo que es muy importante. Me temo que no tengo una respuesta muy clara, ¿no? O no hay una fórmula mágica, pero creo que es muy importante pensar en varios temas, ¿no? Como decía antes, creo que es importante que ese mecanismo público-privado funcione para que los operadores privados o públicos, donde hay operadores públicos, puedan llegar a zonas que no son potencialmente rentables y que de alguna manera la operación y mantenimiento se consiga sostener, ¿no? Y que pueda ser sostenible, ¿no? Rentable de alguna forma, porque si no, pues va a ser un agujero perdido, ¿no? a largo plazo. Entonces, algunas de las cosas que hacemos en los proyectos que conectamos, por ejemplo, instituciones, trabajamos bastante con el Gobierno para tratar de ordenar la institucionalidad, porque sabes que en muchos, bueno, lo saben mejor nuestros colegas de los países, pero en muchos de los países y en el propio banco también, pues cada secretaría, cada ministerio tiene sus propias agendas, sus propios presupuestos. Hay proyectos de tecnología dentro del sector educativo, dentro del de salud, hay redes que se despliegan en paralelo. Hay, en definitiva, muchas oportunidades de lograr sinergias y de lograr un gasto público más eficiente que consiga no ser tan costoso llevar esa conectividad a los sitios. Y luego, también dentro de los programas que hacemos, por ejemplo, para conectar sitios públicos, pues hay una labor también de que al final hay un costo del servicio que eso pues, se tiene que asumir por parte de no sé si del Ministerio de Educación, por ejemplo, en el caso de escuelas, o sea cual sea el mecanismo, al igual que se asume el coste de la electricidad, ¿no? Que de alguna forma eso se tiene que incorporar en los gastos recurrentes que se producen. Pero sí, por resumir, creo que cuanto más se consiga involucrar al sector privado y dinamizar su participación en las regiones poco rentables o rurales, creo que, por ejemplo, antes se mencionaba en la presentación de Juan el caso de IPT, por ejemplo, es un ejemplo interesante, ¿no? Que el banco ha participado y que estamos viendo de cerca, que ahí, bueno, para el que no lo conozca, lo que se ha hecho es compartir las infraestructuras en las zonas rurales y establecer unos mecanismos para cobrar por el servicio y poder ofrecer el servicio por encima de esa infraestructura. Entonces, bueno, creo que hay cabida para que surjan nuevos mecanismos y siempre desde el banco estamos pensando en que desde luego lo que intervengamos siempre pueda ser sostenible a largo plazo y se genere un cambio que perdure, ¿no? Bueno, muchas gracias y gracias por traer a colación el caso de IPT en Perú, que creo que, como Elisania había comentado, es uno de los casos de políticas o soluciones innovadoras que no son las de siempre, pero que ayudan y se ponen de acuerdo diferentes actores del sector para lograr esa conectividad. Este tipo de políticas y otras son habilitadoras de la inversión por parte del sector privado para que efectivamente puedan dar el servicio a largo plazo. Y sobre esto quería preguntarle a Pedro si, ¿qué te parece de estas políticas como tanto los fondos de servicio universal o los préstamos que se realizan desde organismos como el BID u otros bancos de desarrollo para fomentar esta inversión y que esta inversión sea efectivamente sostenible? Bueno, Brío, ¿se escucha? Está apagado. Acho que esse aí tá. Alô? Ok. Bueno, Brío está presente en 10 países de América Latina. Entonces, el apoyo de instituciones con cuño multilateral, como el Banco Interamericano de Desarrollo, perdón, en español, o la Corporación Andina de Fomento,
u otros agentes que puedan financiar la formación bruta de capital fijo para el desarrollo de infraestructura, es claro que nos parece esencial y nos parece indispensable, visto los números mostrados por el doctor Jung con relación a la proporción de inversión con relación al facturamiento de las empresas. Pero además de esto, a Brio le parece fundamental que un marco regulatorio razonable y de preferencia la autorregulación se aplique a lo largo de los países de América Latina, en el sentido de que, de nuevo voy a llover sobre mojado, la tecnología avanza un paso más rápido que los reguladores. Entonces nosotros tenemos que tener el valor de reconocer que en algún momento, queriendo hacer un bien, promovemos una ralentización, una lentitud en el desarrollo de nuestros países que muchos lo necesitan, inclusive para disminuir no solamente las brechas digitales o las brechas de cobertura, pero las brechas económicas esencialmente. Brio, yo tengo aquí un white paper, un policy paper que me encantaría entregarles a todos los presentes. Lo tenemos en español, lo tenemos en inglés, lo tenemos en portugués, que muestra un poco esta visión de nuestra empresa sobre lo que sería necesario y lo que nos parece apropiado con relación a estas cuestiones esenciales de cómo aumentamos la cobertura, cómo aumentamos la infraestructura, de qué manera. Es claro que préstamos como en Brasil existe el FUSTI, a pesar de que no se aplica directamente a la televisión por cable, como esto es esencial para que hacia el año 2030 tengamos un panorama mejor y más próximo de la realidad hoy mostrada por el doctor Juan Jung. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Creo que va a ser clave. Muchos nos queremos llevar ese white paper a casa o compartir el link para todos los asistentes, así podemos seguir conociendo más de los planes de esta nueva Brio. Hernán, y ustedes desde Telecom y desde el lado más de infraestructura, ¿qué políticas ven como habilitadoras de la inversión? Bueno, mira, yo creo que nosotros estuvimos trabajando hace 20 días, presentamos en Buenos Aires en unas jornadas internacionales que convocan la TVC, que es la principal cámara de operadores TICs de la Argentina, junto con la Cámara Productora de Señales. En ese congreso, en ese evento, un grupo de operadores de diverso origen, ¿no? Cooperativas, pymes, ISP de Internet, grandes operadores, Telecom, Telefónica, Brio. Presentamos una agenda, ¿no? Una agenda. Nosotros este tema lo venimos trabajando ya de 2019, un poco pensando en la necesidad de transmitir lo esencial y lo vital que es esta industria para la economía digital y tratando de poner en valor eso, ¿no? Porque creo que nosotros nos autocriticamos diciendo que es una industria a veces no tan bien contada y que no sabemos ponerla en valor. Y ahí tomamos después vino la pandemia y algunas dificultades regulatorias, entonces pusimos ahí arriba de la mesa un manifiesto de 11 puntos que lo presentamos en esas jornadas y ahí estamos justamente, y parte de la agenda la presentó Juan, nosotros adherimos en varios de esos puntos, pero yo quería hacer foco en 2 o 3, ¿no? Una es, me parece que necesitamos disponibilizar espectro, me parece que esto es clave.
necesitamos. La Argentina en estos últimos años, por ejemplo, se ha notado un incremento de la utilización de los fondos de servicio universal. Creo que todavía tenemos mucho más por delante, entonces me parece que ahí necesitamos ser más eficientes y creo que los privados tenemos mucho para decir ahí, por más que hoy ya tenemos un mecanismo de play que estamos utilizando y que estamos llevando adelante, pero me parece que hay un camino por recorrer, importante. Después tenemos, por ejemplo, el tema que acá lo dijo bien Pedro, me parece que el tema de la simplificación normativa, digo, este tema de los y lo han dicho esta mañana Lucas, a ver, vi un informe de Action Partner para Europa que hablaba de la duplicidad de los datos en las redes nuestras se duplica año a año y el 60% lo ocupan 6 hiperescaladores. Entonces, a mí me parece, ¿cómo hacemos frente a eso? ¿Qué debemos hacer? Digo, me parece que no es cuestión de buscarle tratar de meter más regulación a ellos, sino tratar de ver cómo nosotros también nos aligeramos un poquito de ropas y podemos caminar más liviano, porque necesitamos hacerlo. Y me parece que también tenemos que mirar el 5G por delante, ¿no? Porque el 5G hoy, lo que se está viendo en la región, lo que nos cuentan, porque todavía en la región solamente Brasil está incipiente, Chile, pero todavía en Sudamérica no está presente, pero claramente no hemos visto una mejora en las economías de las empresas. O sea, no hay mejora de los ARPU, no hay Entonces, ahí me parece que tenemos que ponernos en valor, tenemos que pensar qué es lo que queremos hacer para adelante, me parece, como industria. Me parece que el tema del network slicing, que es habilitador del 5G, me parece que tenemos que darle un nuevo valor a la red, ¿no? A la red como servicio. Me parece que son disparadores que dejo abierto, digo, no es para resolver acá, digo, pero me parece que son temas que tenemos que por delante, me parece que tratar en ámbitos como la GSMA, como la CIET. Me parece que son temas que tenemos que ir llevando e ir un poco preguntándonos qué es lo que necesitamos. Y después coincido con lo que dijo Enrique, ¿no? Me parece, y termino con esto, el tema de la integración público-privada. Me parece que en el caso de Argentina, nosotros tenemos varias provincias que están con empresas públicas, que tiran fibra, que también se nutren de los fondos de servicio universal. A mí me parece que tiene que ser complementario esto, que no pueden ser tirar fibra donde ya hay un privado. Me parece que tienen que ser programas que tienen que integrarse, que no pueden ser que estemos escuchando que hay planes donde quiere ir las entidades públicas a conectar la última milla, cuando en Argentina tenemos la virtuosidad de tener en cada pueblo un operador. Capaz ese operador necesita una ayuda, pero no que venga otro a reemplazarlo. Me parece que esos son temas que les preocupan a las pymes, a los ISP chiquitos, a las cooperativas que están en los pueblos más lejanos del interior de la Argentina. Me parece que esto debe ser así. Son fantásticas las ayudas del BID, de la CAF, digo, todo eso, pero me parece que debemos integrarnos en una mesa y tener en claro que lo que tenemos que buscar es la conectividad, que tenemos que lograr la conectividad hacia el último rincón. Me parece que tenemos que colaborar público-privados para ello. Bueno, muchas gracias, Hernán. Nos llevamos otra tarea, leer el manifiesto con los 12 puntos y el año que viene poder hacerle tic a los puntos ya logrados y ver cómo avanzó 5G y si finalmente se pudo monetizar. Mi idea en este panel no era entrar mucho en temas de espectro porque va a haber otros paneles específicos durante este evento, pero claramente es un aspecto clave y es un aspecto que preocupa a todos los operadores y también a los reguladores. Hablamos del caso de IPT como uno de los casos innovadores. Lizaña mencionó el caso del sandbox regulatorio de Colombia. Hoy en República Dominicana también se está proponiendo avanzar en un sandbox regulatorio y hay diferentes como políticas que se van modernizando en Centroamérica y ustedes desde Comtelca, ¿cómo ven su rol para lograr que estas políticas sigan avanzando a todos los países y ayuden efectivamente a la modernización de toda la región? Sí, bueno, básicamente hay muchos que quizás no conozcan Comtelca, ¿verdad? La Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones es una entidad, ¿verdad? Un organismo regional
yo le digo que pertenece al sistema de integración centroamericano. Entonces, cuando la gente me pregunta, yo le digo, le hago la analogía, ¿verdad? La ONU tiene la UIT, la OEA tiene CITEL y el SICA tiene Comtelca. Entonces, como bien dije en mi intervención inicial, tenemos como miembros tanto reguladores como ministerios, esos miembros designados, pero estamos abiertos a que miembros del sector de telecomunicaciones puedan formar parte porque tenemos un esquema de membresías. Entonces, desde Comtelca, a Comtelca lo componen varios comités, aparte de su junta directiva. Entonces, estos comités, año por año, o sea, al cierre de este año, presentan su plan de trabajo a 2023. Tenemos un comité de asuntos jurídicos, un comité de radio, un comité de normalización y un comité de desarrollo. Estos comités, si ustedes se fijan, responden al mismo esquema de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y a través de ellos analizamos, la UIT cada año nos presenta las tendencias, o sea, los temas que queremos desarrollar para las Américas. Hay prioridades regionales que no necesariamente, que son las prioridades de Asia-Pacífico, no es necesariamente las prioridades de Europa, sino las prioridades de Américas. Pero Centroamérica como tal tiene sus particularidades, son economías en desarrollo. Entonces, a través, por ejemplo, del Comité de Radio, hace unas semanas, se hizo un estudio de las tendencias de uso de la banda de 6 GHz en los países miembros de Comtelca. Este documento fue presentado en la CITEL, en la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos. Tomamos los temas, lo analizamos, realizamos benchmarks sin competir con Kulen, ¿verdad? Entonces, estos temas orientan a los tomadores de decisiones, como los ministros, ¿verdad? Como los cabezas de reguladores. Y lo que queremos es que todos los países logren el G5 del que habló el comisionado Juárez. O sea, México es ejemplo, Dominicana le está cayendo un poquito atrás, pero para el que no entiende qué son esas G que tanto mencionan, la Unión Internacional de Telecomunicaciones cada 2 años elabora un índice de cómo están, qué tan avanzadas están las regulaciones. Si la G1 empieza con la regulación basada en los monopolios, entonces así va subiendo como un índice de madurez. Entonces, en Centroamérica, salvo los 2 países mencionados o los miembros de Comtelca, están en G2 y G3. Entonces, la idea es que lleguemos a G5, pero eso toma años, eso no es de la noche a la mañana. Pero para llegar a eso, o sea, aquí ya quiero resumir porque es que todas las ideas están planteadas de cuáles serían como las recomendaciones, que ni siquiera me la inventé yo, vienen de un manual que se elaboró también en la Unión Internacional y que es lo que nosotros estamos promoviendo, del manual de políticas públicas que se hizo en la Unión, y eso es desde Comtelca, o sea, trabajamos de la mano con la UIT y promovemos estas políticas. Entonces, así le menciono algunas que ya todos mencionaron. Tenemos el desarrollo de políticas públicas de manera colaborativa, públicas y regulatorias, que ya también eso fue lo que mencionó el comisionado Juárez. El G5 es cuando tus regulaciones la elabora de manera colaborativa con todo el sector, o sea, sin descuidar ninguna parte interesada. Entonces, y crear nuevas políticas para las zonas no provistas de servicio, que también lo mencionaron mis compañeros, o sea, no queremos dualidad de esfuerzos, sino queremos crear alianzas para lograr aumentar, como dije en la intervención anterior, ese mapa de conectividad. También ya todos los han mencionado, esa política fiscal racional, o sea, tenemos impuestos en los servicios de telecomunicaciones, no sé el caso de muchos países, pero por ejemplo en Dominicana, y los que están de Dominicana quizás nos pueden corroborar, de impuestos altísimos. El servicio de telecomunicaciones está grabado, o sea, con impuestos que muchos han considerado de lujo, y también el tema del equipamiento, o sea, todo lo que necesito desembolsar para poder sacarlo, ¿verdad?, de las aduanas. Entonces, ya también los mencionaron mis compañeros, la simplificación regulatoria. Es muy bonito, se escucha muy bien, pero eso toma tiempo y para eso recomendé, o sea, como una idea, primero analizar el impacto regulatorio de mis regulaciones actuales y ver qué upgrades le tengo que hacer o si tengo que borrarlas toditas y empezar a escribir de cero, lo cual, ¿verdad?, es muy cuesta arriba. Entonces, de ahí se desprenden nuevos prototipos de modelos reglamentarios, como también ya hablamos del sandbox, que esto da oportunidad a que fabricantes puedan ensayar productos, puedan probar a ver si eso le puede favorecer
porque al final todos queremos, valga la redundancia, favorecer al usuario final, que todo esto que estamos hablando aquí se beneficie el consumidor, el usuario final de las telecomunicaciones. Y bueno, ya dije anteriormente lo de promover reformas de cara a que todos logremos el G5, que ya México, ¿verdad? Y felicitamos ese G5, que ya país cercano a nosotros, Centroamérica, ¿verdad? A los países de Centroamérica, pues entonces podemos lograr ese G5 todos. Y con eso, bueno, concluyo mi intervención. Gracias. Bueno, muchas gracias y sí creo que es clave compartir estas experiencias con el sector y ver cómo otros países han avanzado en modernizar el marco regulatorio, que no es fácil, que lleva tiempo, que implica una reforma de ley en un congreso. Nada de eso es simple y no implica solo al sector de telecomunicaciones, sino que va mucho más allá. Un caso también ícono y clave en nuestra región en términos de modernización y de adopción de leyes que facilitan el despliegue de infraestructura es la ley de antenas en Brasil. Creo que son bastante mencionados como uno de los casos de éxitos en cómo lograr esta armonización en el despliegue de antenas, que va un poco más allá de las barreras a la inversión financieras que veníamos hablando, sino que van más allá de los aspectos administrativos y de cómo simplificar en países grandes como es Brasil, como es México también, cómo poder simplificar esa carga administrativa para avanzar en el despliegue de antenas. Então, eu visitei muitos países antes do leilão, antes do nosso subasta. Eu visitei 20 países para compreender todo o que tinham feito e a gente viu que precisávamos melhorar muita coisa, evoluir muitas coisas, e uma delas era a Lei Geral das Antenas, porque o 5G ele precisa de 5 vezes mais antenas que o 4G. Então, precisávamos ali aprovar essa Lei Geral das Antenas. Depois que aprovamos a Lei Federal, nós começamos a fazer uma pressão muito grande nos prefeitos das cidades para que cada cidade fizesse a sua lei também nas antenas. Nós temos 5.570 cidades no Brasil, municípios. Então, muita gente para que a gente pudesse concluir isso tudo. Isso foi muito importante, porque eu vi o Hernan falou que estamos iniciando o 5G na América Latina, mas esse ano nós teremos no Brasil, até mês de dezembro, 50 milhões de brasileiros já utilizando o 5G. Então, é muita coisa, é quase 1/4 da população, 25% da população. Nós temos já o 5G em todos os estados do Brasil, nas 27 capitais. Então, nós fizemos realmente umas obrigações que as empresas estão executando 3, 4, 5 vezes mais. E, por isso, por causa da Lei Geral das Antenas, nós temos o silêncio positivo, Carolina. Se a empresa chega aqui na Cidade do México e pede para instalar uma antena, e a prefeitura, os órgãos de licenciamento, as secretarias, não respondem até 60 dias, a empresa pode instalar. Então, nós fizemos isso no Brasil e deu super certo, e sem isso não teríamos condições. São Paulo, por exemplo, tinha empresa que demorava até 5 anos para receber autorização para a instalação da antena. Então, foi extraordinário o que nós fizemos lá, e eu acredito que seria importante que todos fizessem também. Y en 5 años hasta les cambiaba la tecnología, ¿no? Ya no tenían que instalar una antena 3G, ya era 4G o 5G. Hernán, ustedes desde el lado de los operadores, esta política de antenas u otras, ¿qué políticas te parecen claves para fomentar el despliegue de infraestructura y con foco obviamente en las zonas rurales? Claramente, sí, ojalá tuviéramos una ley como la que acaba de comentar el ministro en Argentina. Más allá de que contamos con apoyo, tenemos dificultades al tener marcos estaduales, municipales y intervenciones de diversos órdenes, complican. Nosotros tenemos el triste ejemplo de, durante la pandemia, una municipalidad en el interior de Argentina, Gualeguaychú, prohibió la instalación de antenas 5G. O sea, cuando el 5G todavía no estaba instalado en Argentina.
No, y después, a ver, eso digo... Perdón que te interrumpa, Sí. pero esa regulación no pasaba el análisis de impacto regulatorio que hablaba Lizaña. Exactamente. Pero bueno, tenemos estas cosas, ¿no? Pero a su vez también la industria y los operadores también tratamos de buscarle algún atajo a eso, ¿no? Por ejemplo, en Argentina nosotros tenemos obligaciones pendientes todavía que estamos cumpliendo del 4G y los operadores ante estas dificultades también nos hemos integrado y hemos utilizado mecanismos de run sharing, donde en las localidades de menos de 1.000 habitantes, 5.000 habitantes para abajo, estamos compartiendo infraestructura y estamos haciendo una compartición conjunta. Me parece que esos son mecanismos que ayudan mucho al despliegue, ayudan mucho a la conectividad y me parece que son muy importantes. Y eso fue iniciativa privada, apoyado por el regulador, me parece que eso... Y lo bueno es también que ha pasado diversos gobiernos, o sea, con lo cual es una política de Estado impulsada desde los privados. O sea, me parece importante señalarlo y destacarlo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Hernán. Creo que es un buen ejemplo para seguir avanzando. Y Lizaña también había hablado de esta elaboración colaborativa de normas que ayuda a que las normas sean más estables en el tiempo también. Pedro, ustedes desde Brío, ¿qué políticas ustedes ven como habilitadoras o como favorecedoras de llegar con sus servicios a estas zonas rurales o aisladas que son de tan difícil acceso? Quizás para Brío con el satelital es un poco más fácil, Sí. pero... Bueno, nosotros tenemos una facilidad en ese sentido que trabajamos con satélites. Entonces, la distancia geográfica no es una barrera objetiva para la transmisión de nuestros contenidos y eventualmente para la aplicación futura de Internet por vía satelital. Pero para eso me voy a permitir hacer una cosa que en general no hago nunca, que es dar una leída a unas conclusiones que tenemos en el Policy Paper. Nosotros creemos que un marco regulatorio moderno tiene un enorme potencial para remover las barreras y crear condiciones para unas condiciones de competitividad balanceadas entre todos los actores, entre todos los participantes, y eso será base para promover la innovación en todo sentido, aumentar las inversiones, crear nuevos empleos. Obviamente, al crear nuevos empleos, eso es una cadena, los salarios se multiplican en impuestos y en consumos de otra naturaleza, y cerrar la brecha digital en la región, mejorando la competitividad y la conectividad para todos. Entonces, nuestra conclusión en este sentido es que los reguladores locales deben estimular la competición entre los participantes del determinado mercado, en nuestro caso de televisión y eventualmente de Internet, para que sea posible la oferta de mejores precios, mejores condiciones, mejores servicios que finalmente serán de beneficio para los consumidores. Y para esto, ya termino, Carolina, perdón. Sí. Es necesario que se vaya con profundidad a las fuerzas del mercado audiovisual, tanto en la demanda como en la oferta, y estas observaciones oriundas, originarias de esta aproximación con propósito, sirva para que se pueda nivelar el nivel de competitividad. No voy a usar los anglicismos tradicionales, y que las regulaciones sean lo más justas posibles, no solo para quien tiene una pesada inversión en infraestructura, sino también para los que participan enviando señal a través de la pesada estructura y los contenidos regulados que las empresas con mayor inversión tienen en la región. Sería esa sería mi mensaje, inclusive mi mensaje final. Gracias. Muchas gracias, Pedro, y creo que sí es clave, lo mencionó Hernán también, sobre las condiciones de competitividad balanceada entre diferentes actores en el mercado, ya sean plataformas digitales, proveedores de infraestructura o actores, empresas públicas o privadas.
Ustedes, Enrique, cuando analizan las inversiones desde empresas estatales o desde empresas privadas, ¿qué diferencia encuentran o qué diferencia hacen ustedes como banco al financiar y apoyar estos proyectos de inversión? Gracias, Carolina. Sí, yo creo que desde el lado público lo que vemos en la región, en muchos países, no en todos, la verdad es que hay muchos donde ha habido muchos avances en este sentido, pero lo que nos encontramos es una falta de información muy recurrente, ¿no? En los ministerios o los reguladores sectoriales muchas veces no hay una idea clara de dónde hay infraestructura y dónde no, y por tanto no hay una idea tan clara de dónde es más preciso destinar los recursos públicos, ¿no? Ya sean los del Fondo de Servicio Universal o los de otras iniciativas públicas específicas, ¿no? Entonces, como parte del trabajo que hacemos con cada país y que estamos haciendo también o tratando de hacer de manera regional, estamos intentando desarrollar una especie de mapas de infraestructura que nos permitan ver dónde están las infraestructuras, dónde están los potenciales beneficiarios de esas infraestructuras, tanto hogares como instituciones públicas, por ejemplo, y identificar cuáles serían las necesidades de inversión para conectar según qué instituciones, según qué hogares e identificar con esto también pues, posibles puntos potencialmente no rentables, ¿no? Ha habido un ejemplo en Brasil, por ejemplo, con Anatel, que hemos trabajado en un programa que se llama C2DB, que es como crowdsourcing no sé exactamente qué son las siglas ahora mismo, pero es como crowdsourcing para estimar las necesidades de costos, ¿no? Entonces, creemos que, bueno, que dotar a estas herramientas para el sector público pueden ayudar mucho pues, a destinar mejor los fondos, ¿no? Y obviamente los proyectos privados pues, suelen tener mucho mayor conocimiento de causa en ese sentido, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, coincido totalmente que es una herramienta clave para los gobiernos para apuntar la inversión exactamente a donde a ver si el año que viene presentamos los resultados. El año que viene tenemos el mapa de infraestructura, ya estamos armando la agenda para el año que viene. Tenemos unos minutitos más, yo sé que estamos un poco tarde, pero nadie me está echando, así que vamos a seguir hablando. Ya que tenemos al ministro de Brasil, vamos a hablar de otra de las políticas que fue muy renombrada en el sector y bueno, es una política liderada por Anatel, pero que viene con el apoyo del Ministerio y es la conversión de multas en inversiones, que es una forma de llevar estos comportamientos, de corregir los comportamientos fuera del marco regulatorio y sumar más inversiones al sector. No sé si me podés contar algunos detalles de cómo fue la implementación y qué resultados se están viendo. Então, Carolina, essa é uma política da Anatel que vai de encontro à política do Ministério também. Por exemplo, agora nós temos... Isso faz com que, quando você faz um leilão, você quer projetar algo para 10, 15 anos, dá problema, porque hoje as coisas evoluem muito rápido. Então, no leilão 5G, nós tivemos esse cuidado para não deixar obrigações futuras de que elas se tornassem obsoletas. Por exemplo, lá temos 4 operadoras no Brasil hoje que têm que, todo ano, investir 200 milhões de reais em telefone público, em orelhão. E agora estamos estudando fazer a troca, né, desse investimento para que seja feito em banda larga, né, em conectividade nas cidades que têm conexão, tem internet. Então, isso no Brasil, os estudos que a Anatel fez e outros órgãos também, em parceria com o Ministério, 95% dos teléfonos públicos não servem para nada, né? Então, imagina aí a gente fazer com que essas empresas continuem investindo em algo que não volta para o cidadão, para a população. Então, tem esse trabalho da Anatel, está aí o conselheiro Arthur, que é um dos 5 membros do board da Anatel, que participa ativamente do Conselho, foi meu secretário de Telecomunicações, secretário do Ministério, e foi para a Anatel esse ano. E tem muitas obrigações no Brasil, né, que a Anatel tem estudado para com que a gente possa fazer com que isso efetivamente venha de volta para a população, e não seja algo que a empresa gaste, invista e não
devolva os nossos investimentos. Então, era isso. Queria agradecer pela invitação para participar desse painel. Um prazer muito grande. Cumprimentar a todos que fizeram parte do painel e desejar boas tardes para todos os mexicanos y que están participando da conferencia. Bueno, muchas gracias. Yo creo que hay un partido del Mundial que nos está apurando. Ya la gente quiere más ver el partido que modernizar la regulación, o casi en la misma necesidad. Hemos discutido muchísimos ejemplos y muchas gracias, Fabio, por compartir las experiencias de Brasil, Lizania, por hacer un repaso de lo que hacen de Comtelca y de cómo están ayudando a avanzar en esta región que hoy está tan dispar, para que mejore para bien. Y bueno, las intervenciones de Pedro y de Hernán hablando de cuáles son los habilitadores. Nos llevamos muchísimas tareas porque tenemos la guía de la UIT y Comtelca, tenemos el white paper de Brío, tenemos el decálogo de Telecom Argentina y para el año que viene... No de Telecom, de la industria. De la industria, desde ATBC. Desde ATBC y Enrique, que el año que viene nos va a mostrar un mapa espectacular donde poner la inversión necesaria para la conectividad rural. Así que espero que el año que viene realmente podamos hacer... Si gana España el Mundial, si gana España el Mundial, dice. Ya es mucho pedir eso. Acá yo creo que habría que equilibrar un poco la cantidad de copas que hay en los países, armonizar un poco. Pero bueno, con esto quiero dar cierre a este panel. Quiero agradecerle a los organizadores, a CIETA, GSMA, por darnos este espacio de la discusión, a nuestros anfitriones de IFT que han escuchado toda esta conversación y que todos nos llevamos mucho para aprender. Yo creo que es el panel donde más me llevo tarea para leer y creo que todos nos llevamos mucha tarea y espero que la hagamos y que el año que viene hablemos de cómo se solucionaron estos problemas y de cómo tenemos que solucionar nuevos, porque los problemas nunca se acaban y van modificando. Muchas gracias. Sí, Lizania, querías hacer una... Básicamente, luego de agradecer también por la invitación, estamos abiertos, lo invitamos a todos, ¿verdad? Estamos abiertos a la industria, a que sean miembros de Comtelca. Entonces, tenemos, como bien dije anteriormente, un esquema de membresías que pueden participar fabricantes, operadores. Y bueno, cualquier cosa, duda, sugerencia, inquietud, pues pueden acercarse a mí más adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí tenemos otro lugar para hacer normas colaborativas, en formas colaborativas con el sector público y el sector privado. Estaría bueno, después organizamos con los organizadores para distribuir todos estos documentos y poder llevar las conclusiones al panel y que no sea solo esta hora y cuarto, hora y media de discusión, sino que realmente nos llevemos algo para trabajar durante todo este año. Así que bueno, muchas gracias a todos. Ahora nos queda hacer una foto del panel y ya se pueden ir a ver el partido. ¿Sentados? Parados. Pero mira que quedó muy petiza acá. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fabio. Súper interesante, súper claro el portugués.